Recuerdo de Solferino. Autor Henry Dunant. Continuación al final de la página número 20. Los oficiales franceses, siempre al frente de los suyos, blandiendo la espada e incitando con su ejemplo a los soldados que los siguen, son diezmados por los disparos de los cazadores tiroleses, que apuntan con preferencia contra sus condecorados y galonados adversarios. En el primer regimiento de cazadores de África y cerca del teniente coronel Laurence des Ondes, que cae súbitamente muerto, el subteniente de Salignac-Fenelon, que solo tiene 25 años, hace retroceder a una escuadra austriaca y paga con su vida tan gran proeza. El coronel de Maleville, que en la alquería de la Casa Nova, bajo el terrible fuego del enemigo, se ve perdido ante el considerable número de sus atacantes y cuyo batallón ya no dispone de municiones, enarbola la bandera del regimiento gritando: quienes amen su bandera, que me sigan. Sus soldados se precipitan tras él con la bayoneta. Una bala le destroza una pierna, pero a pesar de crueles sufrimientos, continúa dando órdenes, haciéndose sostener en su caballo. No lejos de allí es muerto el jefe de batallón Hebert. Arrostrando denodadamente el mayor peligro para impedir la pérdida de una insignia aquilina. Derribado y pisoteado, antes de morir, grita todavía a los suyos: sed valientes, hijos míos. En el otero de la torre de Solferino, el teniente Moneglia de los cazadores de a pie de la guardia se apodera él solo de 6 piezas de artillería, de las cuales 4 cañones montados y mandados por un coronel austriaco que le entrega la propia espada. El teniente de Guiseul, que lleva la bandera de un regimiento de infantería de línea, es cercado con su batallón por fuerzas 6 veces superiores. Un disparo lo alcanza y cae apretando contra su pecho la preciosa enseña. Un sargento se abalanza sobre la bandera para que no la arrebaten los enemigos, y una bala de cañón le vuela la cabeza. Un capitán que llega a empuñar el asta tiñe con su sangre en el mismo instante el estandarte, que se rompe y se rasga. Todos los que lo llevan, suboficiales y soldados, caen unos tras otros, pero vivos y muertos le hacen con sus cuerpos un último baluarte. Por último, este glorioso guiñapo queda totalmente destrozado en manos de un sargento mayor del regimiento que manda el coronel Abatucci. El comandante de la Rochefoucauld, Liancourt, intrépido cazador de África, se lanza contra una escuadra húngara, pero las balas acribillan su caballo. Y él, a quien alcanzan 2 disparos, es capturado por los húngaros, que logran reagrupar su escuadra. Enterándose de que la Rochefoucauld había sido capturado y de que estaba herido, el emperador de Austria ordenó que fuese tratado con todo miramiento y que se le prestase la mejor asistencia posible. En Guidisolo, el príncipe Charles de Windisch-Graetz, coronel austriaco, se expone a una muerte segura
intentando recuperar al frente de su regimiento la fuerte posición de la Casa Nova. Mortalmente herido, sigue impartiendo órdenes. Sus soldados lo sostienen, lo llevan en brazos, permanecen inmóviles bajo una granizada de balas, formando así a su alrededor un último cobijo. Saben que van a morir, pero no quieren abandonar a su coronel, a quien respetan, a quien aman y que pronto expira. Luchando así, con la mayor valentía, son gravemente heridos los tenientes mariscales de campo, conde de Creneville y conde Palffy. Y en el cuerpo de ejército del barón de Bagel, el mariscal de campo Blomberg y su teniente general Balti. Caen muertos el barón Sturmfeder, el barón Pidoy y el coronel de Mumb. Los tenientes de Steger y de Fischer mueren valientemente, no lejos del joven príncipe de Isenburg, quien, más afortunado que ellos, será recogido en el campo de batalla todavía con un soplo de vida. El mariscal Baraguay de Hilliers, seguido por los generales Leboeuf, Bazaine, de Négrier, de Douai, de Alton, Forgeot, así como por los coroneles Cambrils y Micheler, ha penetrado en el poblado de Solferino, defendido por el conde Stadion y los tenientes mariscales de campo Palffy y Sternberg, cuyas brigadas Bills, Puchner, Gall, Coyer y Festetix rechazan durante largo tiempo los más violentos ataques, en los que se destacan el general Cameau con sus cazadores y sus tiradores, los coroneles Brincourt y de Taxis, heridos, y el teniente coronel Hemard, que recibe 2 balazos en el pecho. Con su habitual bravura y su admirable imperturbabilidad, el general Desvaux repele al frente de su caballería y en una horrenda lucha el encarnizado ataque de la infantería húngara. Secunda, con el irresistible impulso de sus escuadrones, la contundente ofensiva del general Trochu contra los cuerpos de ejército de von Bagel, de Schwarzenberg y de Schafgotsch, en Huitzidolo y en Rebeco, donde se destacan contra la caballería de Mensdorf los generales Morris y Parthenaux. La inquebrantable constancia del general Niel, que hace frente en la llanura de Medole con los generales de Fagy, Vinoy y de Lucy, a las 3 grandes divisiones del ejército del conde Wimpfen, permite al mariscal McMahon con los generales de la Motte Rouge y de Caen, así como con la caballería de la Guardia, rodear las elevaciones claves para las posiciones de San Casino y de Cabriana, establecerse en las colinas paralelas donde se habían congregado las tropas de los mariscales de campo Clam, Gallas y Sobel. Pero el caballeroso príncipe de Hesse, uno de los héroes del ejército austriaco, muy digno de competir con el ilustre vencedor de Magenta, y que tan intrépidamente ha combatido en San Casino, defiende contra decididos asaltantes los 3 collados del monte Fontana. Allí, bajo las balas austriacas, el general de Sebelinkes hace emplazar sus cañones estriados, empujados por los granaderos de la Guardia, porque los caballos no pueden subir esas escarpadas pendientes. Y para que las baterías tan originalmente transportadas a estas colinas puedan fulminar contra el enemigo, los granaderos llevan a los artilleros la munición, pasándosela tranquilamente de mano en mano.
desde la llanura donde han quedado los furgones. El general de la Motor Rouge se adueña, por fin, de Cabriana. A pesar de la encarnizada resistencia y de los repetidos conatos ofensivos de los jóvenes oficiales alemanes que, con sus destacamentos, vuelven y vuelven al combate. Los fusileros del general Maneke reaprovisionan recurriendo a las de los granaderos, sus cartucheras vacías, pero bien pronto faltos de municiones. Se lanzan con la bayoneta hacia las elevaciones entre Solferino y Cabriana que, a pesar de las considerables fuerzas opuestas, ocupan con la ayuda del general Mellinet. Rebeco cae en poder de los aliados. Después vuelve a ser de los austriacos, que lo pierden de nuevo, lo recuperan y es definitivamente ocupado por el general Renaud. En el ataque contra el monte Fontana son diezmados los tiradores argelinos, mueren sus coroneles Laure y Herment, sucumben muchos de sus oficiales, lo que redobla su furor. Para vengar a tantos muertos, se excitan y se abalanzan con rabia de africanos y con fanatismo de musulmanes contra sus enemigos, matándolos con frenesí y como tigres sedientos de sangre. Los croatas se echan al suelo, se esconden en las zanjas, dejando que se acerquen sus adversarios para después alzarse de repente y matarlos a quemarropa. En San Martino es herido un oficial de Bersaglieros, el capitán Pallavicini. Sus soldados lo llevan en brazos hasta una capilla, donde recibe los primeros auxilios. Pero los austriacos, momentáneamente rechazados, vuelven a la carga y penetran en ese lugar sagrado. Los bersaglieros, demasiado poco numerosos para resistir, abandonan a su jefe. Inmediatamente, croatas con grandes piedras que hay a la puerta machacan la cabeza del capitán, cuyos sesos salpican sus guerreras. En medio de estos tan diversos combates, sin cesar, renovados por doquier, se oyen imprecaciones de hombres de tantas naciones diferentes, muchos de ellos obligados a ser homicidas a los 20 años. En lo más enconado de la contienda, cuando la tierra temblaba bajo un huracán de hierro, de azufre y de plomo, cuyas mortíferas ráfagas barrían el suelo, y cuando por todas las partes, surcando los aires con furia, como relámpagos siempre letales, aludes de fuego acrecían el número de mártires en esta hecatombe humana, el capellán del emperador Napoleón, el presbítero Laine, iba de ambulancia en ambulancia, llevando a los moribundos palabras de consuelo y de simpatía. El comandante Menacier, cuyos dos hermanos, uno coronel y otro capitán, murieron peleando valerosamente en Magenta, cae, a su vez, en Solferino. A un subteniente de infantería de línea le fractura el brazo izquierdo un casco de metralla y, de su herida, brota abundante la sangre. Sentado bajo un árbol es encañonado por un soldado húngaro a quien detiene uno de sus oficiales que, acercándose al joven herido francés, le estrecha la mano con compasión y ordena que lo trasladen a un lugar menos peligroso. Unas cantineras avanzan bajo el fuego del enemigo como simples soldados. Van a aliviar a pobres soldados mutilados que piden agua con insistencia y ellas mismas son heridas dándoles de beber e intentando asistirlos. Muy cerca se debate, bajo el peso de su caballo muerto por un fragmento de obús, un
un oficial de húsares, debilitado a causa de la sangre que fluye de sus heridas. No lejos de allí pasa corriendo un caballo que arrastra el cadáver ensangrentado de su jinete. Más allá, caballos más humanitarios que quienes los montan. Evitan a cada paso hollar a las víctimas de esta furiosa y apasionada batalla. Un oficial de la Legión extranjera cae mortalmente herido por bala. Su perro, que muy fielmente lo acompañaba desde que había salido de Argelia, era el amigo de todo el batallón. Empujado por la marea de la tropa, recibe también él un balazo, pero tiene todavía fuerza para arrastrarse hasta donde yace su amo, sobre cuyo cuerpo muere. En otro regimiento, una cabra, adoptada por un fusilero y mascota de los soldados, va impunemente por entre las balas y la metralla al asalto de Solferino. Cuántos valerosos militares a quienes no detiene una primera herida, que continúan avanzando hasta que, heridos de nuevo, caen por tierra y ya no pueden proseguir la lucha. En otro lugar, por el contrario, batallones enteros expuestos al más mortífero fuego han de esperar inmóviles la orden de avanzar y se ven obligados a ser, aunque ardiendo en impaciencia, tranquilos espectadores de un combate que los diezma. Los sardos defienden y atacan, resistiendo y asaltando repetidamente por la mañana y por la tarde. Los montículos de San Martino, de Roccolo, de la Madonna de la Scoperta, que son tomados, perdidos y reconquistados 5 o 6 veces. Y, por fin, se adueñan de Pozzolengo, aunque no intervienen sino por divisiones sucesivamente y poco conjuntados. Sus generales Mouchard, de la Marmora, de la Roca, Durando, Fanti, Cialdini, Cuschiari, de Sonás, secundan con los oficiales de todas las armas y de toda graduación los esfuerzos de su rey, que ve cómo caen heridos los generales Perrier, Serale y Arnoldi. Tras los mariscales y los generales de división, ¿cómo no mencionar en el ejército francés la parte de gloria que corresponde también a los valientes generales de brigada, a todos los competentísimos coroneles, a tantos denodados comandantes y capitanes que tan eficazmente contribuyeron a lograr el resultado final de esta gran jornada? ¿Y qué duda cabe? Es no poco honroso haber combatido contra guerreros tales como un príncipe Alexander de Hesse, un Stadion, un Benedek o un Charles de Windisch-Gratz, y haberlos vencido. Parecía que el viento nos hubiera empujado, decía pintorescamente un simple soldadito de infantería, para describirme el brío y el entusiasmo de sus camaradas entrando con él en la contienda. El olor de pólvora, el ruido del cañón, los tambores que redoblan y los clarinazos, todo eso anima, todo eso excita. Por lo que atañe al general Forcy, citemos unas palabras del hermoso libro que escribió el señor coronel federal Edmond Fabre, El ejército prusiano y las maniobras de Colonia en 1861. El rey nos invitó a todos a cenar aquel mismo día en el castillo de Wernrath, cerca de Düsseldorf. Antes de sentarnos a la mesa, el rey tomó de la mano al general Forey y al general Baumgarten. Ahora que son ustedes amigos, les dijo riendo, siéntense ahí, uno al lado del otro, y hablen. Nadie ignora que Forcy es el vencedor de Montebello y Baumgarten su adversario. Pudieron despacharse a su gusto acerca de todos los pormenores de la jornada. Viendo la franca sonrisa del general austriaco, se notaba que había pasado el tiempo del rencor. En cuanto al general francés, sabemos que no tenía razón alguna para odiar. Así es la guerra, así es el soldado. Estos dos generales, tan de acuerdo este otoño, tal vez se ensarcen el año que viene.
para cenar de nuevo juntos en algún lugar dentro de 2 años. De hecho, en esta lucha parecía que cada hombre peleaba como si la propia reputación estuviese personalmente en juego y como si la victoria fuese asunto exclusivo de cada uno. Hay realmente un ímpetu y una bravura muy particulares en estos intrépidos suboficiales del ejército francés, para quienes los obstáculos no existen y que, seguidos por sus soldados, acuden a los lugares más peligrosos o más expuestos como si corrieran para no perderse una fiesta. Se han replegado las tropas del emperador Francisco José, antes incluso de que el mariscal Han-Robert haya desplegado todas sus fuerzas. El ejército del conde Wimpfen ha recibido el primero orden de su jefe de comenzar la retirada. Y el ejército del conde Schlick, a pesar de la firmeza del conde Stadion, secundado demasiado débilmente por los tenientes mariscales de campo Clan, Gallas y Sobel, excepto la división del príncipe de Hesse, ha tenido que abandonar todas las posiciones que los austriacos habían convertido en otras tantas fortalezas. El cielo se ha oscurecido y grandes nubarrones cubren en unos instantes todo el horizonte. Se desencadena furioso el viento y levanta por los aires las ramas de los árboles que se rompen. Una lluvia fría y azotada por el huracán, o más bien una verdadera tromba, inunda a los combatientes ya extenuados de hambre y de cansancio. Al mismo tiempo que ráfagas y torbellinos de polvo ciegan a los soldados, obligados a luchar también contra los elementos. Los austriacos, flagelados por la tempestad, se congregan, sin embargo, a la voz de sus oficiales. Pero a eso de las 5, la lluvia a cántaros, la granizada, los relámpagos, los truenos y la oscuridad que invade el campo de batalla obligan a suspender por ambas partes tanto encarnizamiento. Durante toda la acción, el jefe de la casa de Habsburgo se muestra notablemente tranquilo e imperturbable. Está cuando tiene lugar la toma de Gabriana con el conde Schlick y con su ayudante de campo, el príncipe de Nassau o Nassau, en una cercana elevación llamada Madonna de la Pieve, no lejos de una iglesia rodeada de cipreses. Tras haber cedido el centro austriaco y cuando el ala izquierda ya no tenía esperanza alguna de forzar la situación de los aliados, se decidió la retirada general y el emperador se resigna a encaminarse con una parte de su Estado Mayor hacia Volta, mientras que se dirigen a Valeggio, los archiduques y el gran duque heredero de Toscana. En varios puntos el pánico se apodera de las tropas alemanas y para algunos regimientos la retirada se convierte en una desbandada total. Los oficiales que han combatido como leones intentan, pero en vano, retenerlos. Nada los detiene, ni exhortaciones, ni injurias, ni sablazos. Es demasiado su espanto. Y estos soldados que han luchado con arrojo prefieren ahora más bien que no huir, dejarse golpear e insultar. Es indescriptible la desesperación del emperador de Austria, él que se ha comportado heroicamente, que ha visto menudear a su alrededor proyectiles de diversa índole, no puede menos que llorar ante tal desastre. Transido de dolor, se lanza incluso delante de los fugitivos para reprocharles su cobardía, cuando la calma se ha sobrepuesto a las explosiones de su vehemente exaltación. El emperador contempla en silencio el teatro de tanta desolación. Vierte incontenibles lágrimas y solo a instancias de sus ayudantes de campo consiente en salir de Volta con destino a Valeggio.
En su consternación, oficiales austriacos, llenos de desesperación y de rabia, van al encuentro de la muerte, no sin vender cara a su vida. Algunos, en el exceso de su pena, se suicidan, no queriendo sobrevivir a esta fatal derrota. Los más no se reincorporarán al respectivo regimiento, sino cubiertos de la sangre de sus heridas o de la del enemigo. Rindamos a su bravura el homenaje que merece. El emperador Napoleón acudió durante toda esta jornada, allí donde podía requerirse su presencia, acompañado por el mariscal Vaillant, capitán general del ejército, por el general de Martinprey, capitán general adjunto, por el conde Rouget, por el conde Montebello, por el general Fleury, por el príncipe de Moscova, por los coroneles Reille, Robert, por todo su estado mayor y por el escuadrón de los 100 guardias. Dirigió constantemente la batalla, trasladándose a los lugares en que era necesario vencer los más graves obstáculos, sin inquietarse por el peligro que incesantemente lo amenazaba. En el monte Fenile cayó muerto el caballo de su cirujano, el barón Larrey, y fueron heridos varios de los 100 guardias de la escolta. En Cabriana se instaló en la casa donde había estado ese mismo día el emperador de Austria, casa desde la cual remitió una misiva a la emperatriz para anunciarle la victoria. El ejército francés acampó en las posiciones que había conquistado durante la jornada. La guardia vivaqueaba entre Solferino y Cabriana. Los dos primeros cuerpos de ejército ocuparon las elevaciones próximas a Solferino. El tercer cuerpo estaba en Rebeco, el cuarto en Volta. Guidisolo permaneció ocupado hasta las 10 de la noche por los austriacos, cuya retirada cubrieron por el ala izquierda el mariscal de campo Weigel y por el ala derecha el mariscal de campo Benedek, que, controlando la situación en Pozzolengo, hasta altas horas de la noche protegió el retroceso de los condes Stadion y Clam Gallas. Las brigadas de Coyer y de Gall, así como el regimiento de Reisschach, se comportaron honorabilísimamente y dirigidas por el príncipe de Hesse, las brigadas de Brandstein y de Usin llegaron a Volta, desde donde facilitaron a la artillería el paso del Mincio por Borgetto y Valleggio. Se reúne a los soldados austriacos errantes que son conducidos a Valleggio. Los caminos están cubiertos de bagajes de los diferentes cuerpos de ejército o de equipajes de puentes y de reservas de artillería. Todos se empujan y se atropellan para llegar cuanto antes al desfiladero de Valleggio. Gracias a la rápida construcción de puentes portátiles, se salvó el material expedicionario. Al mismo tiempo, comenzaban a entrar en Villafranca los primeros convoyes integrados por heridos leves, a quienes seguían los soldados más gravemente heridos, y durante toda esa tan triste noche fue enorme la afluencia. Los médicos vendaban sus heridas, los reconfortaban dándoles algo de comer y los enviaban en vagones de ferrocarril a Verona, donde el atasco llegó a ser espantoso. Pero aunque el ejército recogía en su retirada a todos los heridos que podía transportar en sus vehículos, en carretas requisadas, ¿cuántos de esos desdichados yacían allí abandonados sobre la tierra humedecida por su sangre? Al atardecer, cuando el velo del crepúsculo caía sobre ese extenso campo de estragos,
Más de un oficial y más de un soldado francés buscaban aquí o allá a un camarada, a un compatriota, a un amigo. Quienes encontraban a un militar conocido se arrodillaban a su lado, intentaban reanimarlo, le estrechaban la mano, restañaban sus heridas o rodeaban el miembro fracturado con un pañuelo, pero sin poder conseguir agua para el desventurado. Cuántas lágrimas silenciosas se derramaron ese penoso atardecer, cuando se prescindía de todo falso amor propio, de todo respeto humano. Durante la acción, se habían instalado ambulancias provisionales en alquerías, en casas, en iglesias y en conventos de los alrededores, o incluso al aire libre, a la sombra de los árboles, donde los oficiales heridos por la mañana, después los suboficiales y los soldados fueron someramente asistidos. Todos los cirujanos franceses demostraron una infatigable disponibilidad y varios no se permitieron instante alguno de reposo durante más de 24 horas. Dos de ellos, que prestaban servicios en la ambulancia dirigida por el doctor Mary, médico jefe de la guardia, tuvieron que cortar tantos miembros y hubieron de poner tantos vendajes que se desvanecieron. Y en otra ambulancia, uno de sus colegas, agotado de cansancio, se vio obligado, para poder continuar su tarea, a que dos soldados le sostuvieran los brazos. Cuando se libra combate, una banderola roja izada sobre un punto elevado indica el lugar en que hay heridos o ambulancias. La bandera de los hospitales es negra. Cuando se libra combate, una bandera roja izada sobre un punto elevado indica el lugar en que hay heridos o ambulancias de los regimientos implicados en la acción. Y por acuerdo tácito y recíproco no se dispara en esa dirección. Pero a veces llegan hasta allí las bombas que alcanzan por igual a los oficiales administrativos, a los enfermeros, a los furgones cargados de pan, de vino y de carne reservada para hacer el caldo que se da a los enfermos. Los soldados heridos que no están incapacitados para andar van por sí mismos a esas ambulancias. Los otros son trasladados en camillas o en parihuelas, debilitados como con frecuencia están a causa de la hemorragia y de la prolongada privación de todo socorro. En esta tan accidentada extensión de más de 20 kilómetros de longitud y tras las fases de desconcierto originado por tan gigantesco conflicto, soldados, oficiales y generales no pueden conocer, sino imperfectamente, el resultado de todos los combates librados. Durante la acción apenas podían percatarse de lo que ocurría en torno de ellos o darse cuenta cabal de la situación. A esta ignorancia se añadía, para el ejército austriaco, la confusión o la ausencia de órdenes generales concretas y precisas. En las elevaciones que hay entre Castiglione y Volta rebrillan miles de fogatas alimentadas por restos de furgones austriacos y por ramas que la tempestad o los cañonazos abatieron. Los soldados se ganan al fuego su ropa mojada y se adormilan, vencidos por la fatiga, sobre los guijarros o por tierra. Pero quienes pueden prestar servicios no descansan todavía, porque es necesario encontrar agua para hacer la sopa o el café, tras esta jornada sin reposo y sin alimentos. Cuántos penosos episodios, cuántas conmovedoras peripecias y cuántas decepciones de toda índole. Hay batallones enteros que carecen de víveres, hay compañías a las cuales se había ordenado que se despojasen de las mochilas y que nada tienen. Para otros falta el agua y es tanta la sed que oficiales y soldados beben en charcos cenagosos, enfangados y llenos de sangre coagulada. Unos húsares que regresaban entre las 10 y las 11 de la noche al lugar donde acampaban habían tenido que ir muy lejos a buscar agua y leña para hacer café. Se encontraron
a todo lo largo de su camino, con tantos moribundos suplicando se les diera de beber, que vaciaron casi todas sus cantimploras, cumpliendo este caritativo deber. No obstante, pudo por fin hacerse el café, pero apenas terminada la cocción, se oyeron disparos en la lejanía y se dio la voz de alarma. Los húsares saltan inmediatamente sobre sus caballos y se precipitan en dirección del tiroteo, sin tiempo para tomar su café, que en el tumulto se derramó, pero enseguida comprobaron que no era el enemigo de nuevo en pie de guerra, como habían pensado, sino que eran disparos de fusil procedentes de los puestos avanzados franceses, cuyos centinelas hacían fuego por confundirlos con austriacos, contra los propios soldados, que también buscaban agua y leña. Tras esta alerta, los húsares volvieron grupas para tenderse, extenuados en el suelo, y dormir el resto de la noche. Pero no regresaron sin encontrarse todavía con numerosos heridos, todos muy sedientos. Un tirolés que yacía no lejos de donde ellos acampaban les suplicaba, pero en vano, que le diesen de beber. No había ni una gota de agua. La mañana del día siguiente apareció muerto, con espumilla en las comisuras de los labios y la boca llena de tierra. Su rostro, tumefacto, estaba verde y negro, se había contorsionado en atroces convulsiones hasta el amanecer, y las uñas de sus manos crispadas se habían retorcido. En el silencio de la noche se oyen gemidos, suspiros ahogados llenos de angustia y de sufrimiento, desgarradoras voces que piden socorro. ¿Quién podrá jamás describir las horribles agonías de esta trágica noche? El sol del día 25 alumbró uno de los más espantosos espectáculos que puedan ofrecerse a la imaginación. Todo el campo de batalla está cubierto de cadáveres, de hombres y de caballos. Los caminos, las zanjas, los barrancos, los matorrales, los prados están sembrados de cuerpos muertos que en los accesos a Solferino están literalmente amontonados. Campos destruidos, trigales y maizales tumbados, setos arrancados, huertos saqueados, aquí y allá charcos de sangre. Los poblados están desiertos y son bien visibles las huellas de los estragos causados por los mosquetes, por la metralla, por las bombas, por las granadas y por los obuses. Paredes removidas y boqueteadas por balas de cañón que han abierto grandes brechas, casas agujereadas, agrietadas, deterioradas. Sus habitantes, que han pasado sin luz y sin víveres cerca de 20 horas en las bodegas, comienzan a salir. El estupor que se pinta en sus rostros demuestra el prolongado padecer al que se han visto sometidos. En las cercanías de Solferino, sobre todo en su cementerio, el suelo está cubierto de fusiles, de mochilas, de cartucheras, de escudillas, de morriones, de cascos, de kepis, de gorras, de cinturones, de objetos, en fin, de toda índole, e incluso de jirones de vestimenta con manchas de sangre, así como trozos de armas rotas. Los desdichados heridos, recogidos durante todo el día, están pálidos, lívidos, anonadados. Unos, y más en particular, los muy mutilados, tienen la mirada entontecida y, al parecer, no comprenden lo que se les dice. Sus ojos son de sonámbulos, pero esa visible postración no les impide sentir sus sufrimientos. A otros agitan una conmoción nerviosa y un temblor convulsivo. Aquellos con heridas abiertas en las que la inflamación ya ha comenzado están como locos de dolor, piden que los rematen y, con el rostro contraído, se retuercen en los últimos estertores de la agonía. Más allá, desafortunados no solamente alcanzados por balas o por fragmentos de obús que los abatieron, sino también con las piernas o los brazos rotos porque sobre sus cuerpos pasaron las ruedas de piezas de artillería. El impacto de las balas cilíndricas hace que los huesos se astillen en todas las direcciones, de modo que la herida resultante es siempre gravísima. Los fragmentos de obús, las balas cónicas, producen también fracturas extremadamente dolorosas y, a menudo, terribles estragos internos.
esquirlas de toda índole, fragmentos de hueso, retazos de vestimenta, partículas de objetos de equipo o de calzado, tierra, trozos de plomo, complican e irritan las heridas y duplican los sufrimientos. Quien recorre este interminable teatro de los combates de ayer encuentra a cada paso y en una confusión sin igual indecibles desesperaciones y todo género de miserias. Los hombres de algunos regimientos se habían descargado de la mochila y habían desaparecido su contenido en más de un batallón. Los campesinos lombardos y tiradores argelinos arrancaron con todo lo que encontraban. Así, los cazadores y los fusileros de la guardia, que habían dejado sus mochilas cerca de Castiglione para subir más fácilmente al asalto de Solferino, acudiendo en ayuda de la división de Forey y que habían descansado en las proximidades de Cabriana tras haber combatido hasta el atardecer, siempre avanzando, corren hoy, muy de madrugada, a este lugar en que están sus mochilas vacías. Alguien se lo había llevado todo durante la noche. La pérdida es cruel para estos militares, cuya ropa y cuyo uniforme están sudados y sucios, o gastados y rotos, y ahora se ven privados al mismo tiempo de sus efectos personales, tal vez de sus módicas economías, toda su pequeña fortuna, así como de objetos queridos, rememorativos de la familia y de la patria, o recibidos de la madre, de una hermana o de la novia. En varios lugares los muertos son despojados por ladrones que ni siquiera respetan a los heridos agonizantes. A los campesinos lombardos interesa sobre todo el calzado, que arrebatan brutalmente de los pies hinchados de los cadáveres. Con estas escenas deplorables se mezclan dramas solemnes o patéticos. Aquí el viejo general Le Breton va y viene buscando a su yerno, el general Douai, herido, y que ha dejado a su hija, la esposa del general Douai, en medio del tumulto a unas leguas y en la más angustiosa inquietud. Ahí el cuerpo del teniente coronel de Neuchâtel, que, viendo a su jefe, el coronel Boubert de Genlis, derribado del caballo y peligrosamente herido, fue alcanzado por una bala en el corazón, al adelantarse para tomar el mando. Allí el mencionado coronel Genlis, agitado por una fiebre ardiente y al que se prestan los primeros auxilios, el subteniente de Celle de Sarran, de la artillería montada, que un mes después de salir de la Academia Militar de Saint-Cyr, va a ser sometido a la amputación del brazo derecho. Hacinadas columnas se abalanzan unas contra otras con la impetuosidad de un torrente devastador que revuelca todo a su paso. He ahí un desdichado sargento mayor de cazadores de Vincennes, cuyas dos piernas están atravesadas por balas, a quien volveré a ver en un hospital de Brescia, con quien me encontraré de nuevo en uno de los vagones de ferrocarril en que viajaré de Milán a Turín y que morirá pasando el Mont Cenis a causa de sus heridas. El teniente de Guisel, a quien se daba por muerto, es recogido vivo donde había caído con su bandera y donde había permanecido sin conocimiento, muy cerca y más o menos en el centro de un amasijo de lanceros y de cazadores austriacos, de turcos y de suavos, yace ostentando su elegante uniforme oriental el cadáver de un oficial musulmán, el teniente de tiradores argelinos Larbi Ben Lakhdar, cuyo rostro, curtido y bronceado, reposa sobre el pecho lacerado de un capitán ilirio que luce su casaca de una radiante blancura. De estos montones de restos humanos emanaba un vaho de sangre. El coronel de Malleville, herido luchando tan heroicamente en la Casa Nova, exhala el último suspiro. Es enterrado el comandante de Pont-Gibaud, que murió durante la noche, y se encuentra el cuerpo del joven conde de Saint-Pierre, que había ascendido hacía apenas una semana a jefe de batallón. También allí termina a los 20 años la carrera militar del valeroso subteniente Fournier, de los tiradores de la Guardia, gravemente herido el día anterior.
voluntario a los 10 años, cabo a los 11, subteniente a los 16. Había hecho ya 2 campañas en África y la guerra de Crimea, donde fue herido en el asedio de Sebastopol. En Solferino se extinguió también con el teniente coronel Junot, duque de Abrantes, jefe de Estado Mayor del general de Faygi, uno de los apellidos más gloriosos del primer imperio. Se siente más y más la falta de agua. Los fosos están totalmente secos. La mayoría de los soldados no disponen más que de una bebida malsana y salobre para restañar la sed. Y en casi todos los lugares en que hay una fuente, centinelas protegen con el arma cargada el agua para los enfermos. Cerca de Cabriana, en un pantano ya infecto, beben durante 2 días 20.000 equinos de artillería y de caballería. De estos animales, los que están heridos, cuyos jinetes perecieron y que han ido de acá para allá toda la noche, se arrastran hacia grupos de sus camaradas a los que parecen pedir socorro. Son rematados de un balazo. Uno de esos nobles corceles, magníficamente enjaezado, ha llegado hasta en medio de un destacamento francés. En el portamantas, que ha permanecido sujeto a la silla, hay cartas y objetos que lo delatan como perteneciente al valeroso príncipe de Isenburg. Se busca entre los cadáveres y se descubre que el príncipe austriaco está herido y todavía desvanecido por la pérdida de sangre. Pero los más solícitos cuidados que le prodigan los cirujanos franceses le permitirán que se reúna más tarde con sus familiares. El subteniente Jean-François Fournier, nacido en Metz un día 6 de febrero de 1839, se había enrolado como voluntario en la Legión extranjera el 4 de junio de 1849 y fue destinado a Argelia. Ascendió a cabo el 6 de abril de 1850, a sargento el 1 de abril de 1851, a sargento Furriel el 11 de julio de 1852 y a sargento mayor en 1854. Hizo la campaña de Crimea los años 1855 y 1856 como ayudante y fue nombrado el 20 de noviembre de 1855 subteniente en el 42º de Infantería de Línea, del que pasó con esa graduación el 13 de octubre de 1856 al 2º Regimiento de Tiradores de la Guardia Imperial, mortalmente herido el 24 de junio de 1859, expiró el 25. Los familiares de este príncipe austriaco, quienes privados de noticias acerca de su allegado y dándolo por muerto, se habían puesto de luto. De los muertos, algunos soldados presentan un semblante tranquilo. Son los que, alcanzados repentinamente, perecieron en el acto, pero muchos de ellos están contorsionados a causa de las torturas de la agonía, con los miembros rígidos, con el cuerpo cubierto de manchas lívidas, con las uñas de las manos clavadas en el suelo, con los ojos desmesuradamente abiertos, con el bigote erizado, con un siniestro y convulsivo rictus que deja ver sus dientes apretados. Fueron necesarios 3 días, con sus noches, para enterrar los cadáveres que había en el campo de batalla, pero en un tan extenso espacio. No pocos restos humanos escondidos en zanjas o en surcos, ocultos en matorrales o por accidentes del terreno, solo fueron descubiertos muchos más tarde. Despedían, lo mismo que los caballos muertos, nauseabunda fetidez. En el ejército francés se designa para identificar e inhumar los cadáveres a cierto número de soldados de cada compañía. Generalmente los de un mismo cuerpo recogen los restos de sus compañeros de armas, anotan el número de matrícula de los efectos personales y, después, ayudados en este penoso deber por campesinos lombardos, pagados con esa finalidad, trasladan los cadáveres a una fosa común en la que, con su ropa, serán enterrados.
3 semanas después del 24 de junio de 1859, aún había en diferentes puntos del campo de batalla soldados muertos de los dos ejércitos. Carece de todo fundamento la afirmación según la cual bastó la jornada del 25 para identificar y recoger a todos los heridos. Desafortunadamente, todo hace pensar, dadas la precipitación con que se realiza esta tarea y la incuria o la torpe negligencia de algunos de estos campesinos, que más de un viviente va a ser enterrado con los muertos. Más tarde se enviarán a los familiares las condecoraciones, el dinero, el reloj, las cartas y los documentos pertenecientes a los oficiales, pero no siempre resulta posible, con tal cantidad de cuerpos que esperan sepultura, cumplir escrupulosamente esta obligación. Un hijo, ídolo de sus padres, educado y atendido durante largos años por una tierna madre, que se asustaba por la menor de sus indisposiciones. Un competentísimo oficial, muy amado por su familia y que dejó en su casa esposa e hijos. Un soldado joven que, para enrolarse en el ejército, hubo de separarse de su novia, casi siempre de su madre, de sus hermanas, de su anciano padre. Allí está tendido en el lodo, en el polvo, bañado en su sangre, con su viril y hermoso rostro desfigurado, que el sable o la metralla no respetó. Sufre, agoniza, y su cuerpo, objeto de tantos desvelos, renegrido, apotargado, repelente, va a ser arrojado así en una fosa apenas cavada, cubierto solamente por unas paladas de cal y de tierra. Las aves de presa no respetarán sus pies o sus manos si sobresalen en el suelo empapado o en el talud que les sirva de tumba. Alguien volverá, echará un poco de tierra, clavará quizás una cruz de madera donde su cuerpo reposa. Eso será todo. Y los cadáveres de los austriacos, esparcidos por miles en las colinas, en los contrafuertes y en las laderas de los montículos, o diseminados en medio de arboledas y en la llanura de Medole, con su vestimenta desgarrada, con capotes grises manchados de barro o con guerreras blancas totalmente enrojecidas de sangre, eran devorados por enjambres de moscas y aves de rapiña, se cernían con la esperanza de suculento festín sobre estos cuerpos verdosos que por centenares se amontonan en grandes fosas comunes. ¿Cuántos jóvenes húngaros, bohemios o rumanos, enrolados desde hacía algunas semanas, se tiraban al suelo de fatiga y de inanición, una vez fuera del alcance de los disparos o debilitados por la pérdida de sangre, aunque ligeramente heridos, pereciendo miserablemente de agotamiento y de hambre? Entre los austriacos capturados hay algunos que están llenos de terror porque alguien había considerado conveniente decirles que los franceses, en particular los suavos, son demonios sin piedad. Hasta tal punto que algunos, al llegar a Brescia, viendo los árboles de un paseo de la ciudad, preguntaron muy en serio si aquellos eran los árboles en los que iban a ser colgados. Y varios que recibieron generosa asistencia de los soldados franceses se la recompensaban en su ceguera y su ignorancia, de bien insensata manera. El sábado por la mañana, un fusilero, movido a compasión, viendo tendido en el campo de batalla a un austriaco en lastimoso estado, se acerca con una cantimplora llena de agua y le ofrece de beber. Sin poder creer en tanta bondad, el austriaco toma el fusil que tiene a su lado y golpea con la culata y con toda la fuerza que le queda al caritativo fusilero, al que contusiona en la pierna y en el talón. Un granadero de la guardia quiere levantar a otro soldado austriaco que estaba muy mutilado. Este, que tiene cerca una pistola cargada, la empuña y la descarga a quemarropa, disparando contra el soldado francés que lo socorría. No se extrañe usted de la dureza y de la safiedad de algunos de nuestros soldados, me decía un oficial austriaco prisionero, porque en nuestra tropa hay salvajes procedentes de las más remotas provincias del imperio. En dos palabras, verdaderos bárbaros. Unos soldados franceses querían jugar a la vez una mala pasada a varios prisioneros que creían croatas, diciendo con exasperación que estos pantalones ajustados, como los llaman, siempre rematan a los heridos.
pero eran húngaros que bajo un uniforme parecido al de los croatas no son tan crueles. Conseguí, con bastante facilidad, explicando esta diferencia a los soldados franceses, liberar a estos húngaros, que estaban muy amedrentados. Sin embargo, los franceses no tienen, con pocas excepciones, sino sentimientos de benevolencia para con los prisioneros. Así se autorizó, por cortesía de los comandantes de ejército, que oficiales austriacos conservasen su sable o su espada. Recibían los mismos alimentos que los oficiales franceses, y quienes estaban heridos eran asistidos por los mismos médicos. Se permitió incluso que uno de ellos regresase para buscar su equipaje. Antes de la batalla de Marignano, el 8 de junio de 1859, sorprendido un centinela sardo que estaba en los puestos avanzados por un destacamento de soldados austriacos, estos le saltaron los ojos para que aprendiese. Le dijeron a ser más previsor otra vez. Y un bersagliero que se había alejado de su compañía fue capturado por un pequeño grupo de austriacos. Le cortaron los dedos y lo liberaron diciéndole en italiano: vete y reclama una pensión. Esperemos que estos hechos, que son auténticos, sean, poco más o menos, los únicos de esta índole cometidos durante la guerra de Italia. Muchos soldados franceses compartían fraternalmente sus víveres con prisioneros famélicos. Otros cargaban con heridos del ejército enemigo para trasladarlos a las ambulancias, y les hacían con tanta buena voluntad como compasión todo tipo de favores. Algunos oficiales se encargaban de asistir personalmente a soldados austriacos. Uno de ellos rodeó la cabeza hendida de un tirolés que, para cubrirse, solo tenía un trapo viejo, roto y totalmente ensangrentado. Si puede citarse una infinidad de actos aislados y de incidentes que ponen de relieve la gran valentía del ejército francés, así como el heroísmo de sus oficiales y de sus soldados, hay que mencionar también el humanitarismo del soldado raso, su bondad y su simpatía para con el enemigo vencido, prisionero, cualidades que, a buen seguro, tienen tanto mérito como su intrepidez y su bravura. Los soldados franceses demostraron el mayor respeto para con todo lo que era propiedad de los habitantes de la comarca, y se puede encomiar su espíritu de disciplina, su civismo, su sobriedad y su buen comportamiento durante toda la campaña de Italia. Son dignas de mención, a sus diferentes respectos, proclamas como las hechas por el mariscal Regnault de Saint-Jean d'Angely o por el general Trochu. Merecen que se las considere como títulos de gloria para quienes las dirigieron a sus soldados. En la campaña que comienza, decía el general Trochu en su proclama del 4 de mayo de 1859, fechada en Alexandría y leída a todas las compañías de su división reunidas portando armas: nos enfrentaremos denodadamente con las más arduas pruebas que para nosotros ya han empezado. Seremos disciplinados y nos someteremos a los reglamentos, en cuya aplicación seré inflexible. Y al día de la batalla, el día de la batalla, no soportaremos que los valientes sean más valientes que nosotros. No olvidemos que estos habitantes son nuestros aliados. Respetaremos sus costumbres, sus bienes y sus personas. Haremos la guerra con humanidad, con civilización. De ese modo serán honorables nuestros esfuerzos. Dios los bendecirá. Y yo, que soy vuestro comandante, consideraré que el más hermoso título de mi carrera habrá sido el de mandar la segunda división. El mariscal Regnault de Saint-Jean d'Angely se dirigió el 18 de mayo de 1859 en Marengo a la Guardia Imperial en estos términos: soldados de la Guardia, daréis al ejército el ejemplo de la intrepidez en el peligro, del orden y de la disciplina en las marchas, de la calma y de la moderación en las tierras que vais a recorrer. El recuerdo de vuestras familias os inspirará la benevolencia para con los habitantes, el respeto de la propiedad y, no lo dudéis, la victoria os espera. Está comprobado que los militares verdaderamente distinguidos
Son afables y educados como todos los que son en realidad superiores. Ahora bien, el oficial francés suele ser amable, al mismo tiempo que caballeroso y magnánimo. Sigue mereciendo este elogio del general Salm, que dijo cuando fue capturado en la batalla de Nerguindel y era tratado por el mariscal de Luxemburgo con extrema cortesía al caballero du Rossel. ¡Qué noción la vuestra! Lucháis como leones y con vuestros enemigos actuáis tras haberlos vencido como si fuesen vuestros mejores amigos. El servicio de intendencia continúa haciendo recoger a los heridos que, vendados o no, son trasladados en mulos, portadores de parihuelas o de artolas hasta las ambulancias, desde donde son enviados a las aldeas y a los poblados más próximos del lugar en que cayeron o del lugar en que primeramente fueron recogidos, en caseríos, iglesias, conventos, viviendas, plazas públicas, corrales, calles, paseos, todo se ha convertido en ambulancias provisionales. En Carpenedolo, Castelgofredo, Medole, Guidisolo o Guidisolo, Volta y en todas las localidades de los alrededores se reúne a un considerable número de heridos, pero los más de ellos son trasladados a Castiglione, donde los menos inválidos ya logran desplazarse arrastrándose. He aquí el largo cortejo de vehículos de intendencia cargados de soldados, de suboficiales y de oficiales de toda graduación, los unos con los otros, de caballería, de infantería, de artillería, llenos de sangre, extenuados, cubiertos de harapos y de polvo. Después, mulos que llegan al trote y cuya carrera arranca cada instante, agudos gritos a los desdichados heridos que transportan. La pierna de uno está rota y parece estar desprendida de su cuerpo. Cada tumbo de la carreta que lo lleva le causa nuevos sufrimientos. Otro tiene un brazo partido y con el que le queda sostiene y protege el miembro fracturado. Un cabo tiene el brazo izquierdo atravesado por la baqueta de un lanzagranadas, baqueta que retira por sí mismo y, finalizada la operación, la utiliza como bastón para poder llegar a Castiglione. Pero varios expiran queriendo avanzar. Se dejan sus cadáveres a la orilla del camino y ya se volverá más tarde para enterrarlos. De Castiglione, los heridos deberían ser trasladados a los hospitales de Brescia, de Cremona, de Bérgamo y de Milán para recibir, por fin, la debida asistencia o para someterse a las necesarias amputaciones. Pero dado que los austríacos habían requisado a su paso casi todos los carros de la región y con los medios de transporte del ejército francés eran muy insuficientes en proporción con la enorme cantidad de heridos, hubo que hacerles esperar 2 o 3 días antes de poder admitirlos en Castiglione, donde el hacinamiento era indescriptible. Toda esta ciudad se transforma para los franceses y los austríacos en un grandísimo hospital improvisado. Ya el viernes se había establecido allí la ambulancia del gran cuartel general y se habían descargado fardos de hilas, así como aparatos y medicamentos. Castiglione delle Stiviere, situado a 6 leguas del sudeste de Brescia, tiene 5.300 habitantes. Fue delante de Castiglione donde el 5 de agosto de 1796 el general Bonaparte, al frente del ejército de Italia, obtuvo 2 días después de la toma de esta ciudad por el general Augereau una importante victoria contra el mariscal de campo austriaco Wurmser. También muy cerca de allí, a orillas del Chiese, ganó el duque de Vendôme el 19 de abril de 1706, la batalla de Calcinato, contra el mariscal de Reventlow, que mandaba a los imperiales en ausencia del príncipe Eugenio. Los habitantes dieron todo lo que pudieron: mantas, sábanas, jergones y colchones. El hospital de Castiglione, la iglesia, el claustro y el cuartel de San Luigi, la iglesia de los capuchinos, el cuartel de la gendarmería, así como las iglesias Maggiore, San Giuseppe, Santa Rosalía, estaban llenas de heridos que allí se hacinaban y yacían sobre paja solamente.
También se esparció paja por las calles, en los patios, en las plazas, donde a toda prisa se han habilitado aquí cobertizos de tablas, allí entoldados para proteger un poco contra el sol a los heridos, que de todos los lados llegan a la vez. Tampoco las viviendas particulares tardaron en estar ocupadas. Oficiales y soldados son allí recibidos por los más acomodados propietarios, que hacen lo posible para procurarles todo el alivio de que son capaces. Algunos de ellos corren, desalados, por las calles en busca de un médico para sus huéspedes. Otros van y vienen por la ciudad con un aspecto desolado, solicitando con insistencia que se lleven de sus casas cadáveres, con los cuales no saben qué hacer. A Castiglione son trasladados los generales de Lalmiró, Diu y Auger, los coroneles Brouta y Brincault, así como otros oficiales superiores a quienes presta asistencia el médico Bertrand, que efectúa desde el viernes por la mañana amputaciones en San Luigi. Otros dos cirujanos mayores, los doctores Leuret y Haspel, dos médicos italianos, los ayudantes mayores Riolacci y Lovestein, operaron y curaron sin interrupción durante 2 días, prolongando incluso su penosa tarea por la noche. El general de artillería Auger, trasladado en primer lugar a la Casa Morino, donde estaba la ambulancia del cuartel general del cuerpo de ejército del mariscal McMahon, al que pertenecía, fue llevado después a Castiglione. Este tan eminente oficial tenía el hombro izquierdo destrozado por una bala de 6 que permaneció incrustada durante 24 horas en lo profundo de los músculos de la axila. Pereció el 29 tras la operación de la desarticulación del brazo necesaria para extraer la bala y a causa de la gangrena que había invadido la herida. Durante la jornada del sábado llega a ser tan grande el número de los convoyes de heridos que la administración, los habitantes y el destacamento de tropas que había permanecido en Castiglione son totalmente incapaces de aliviar tantas miserias. Comienzan entonces escenas tan dolorosas como las del día anterior, aunque de muy diferente índole. Hay agua y víveres. Sin embargo, los heridos mueren de hambre y de sed. Hay hilas en abundancia, pero no manos bastantes para aplicarlas a las heridas. La mayoría de los médicos del ejército hubo de ir a Cabriana. Escasean los enfermeros y faltan brazos en tan críticas circunstancias. Así pues, hay que organizar, como fuere, un servicio voluntario. Pero resulta muy difícil en medio de tanto desorden, complicado con una especie de pánico que se apodera de los habitantes de Castiglione y cuyos desastrosos resultados son el desenfrenado aumento de la confusión y la agravación por las emociones causadas del lamentabilísimo estado de los heridos. Organizo lo mejor posible los socorros y presto servicios, especialmente en una de las iglesias de Castiglione, situada en una elevación a la izquierda llegando de Brescia y llamada, creo, Chiesa Maggiore. Hay allí cerca de 500 soldados hacinados y hay otros 100, por lo menos, sobre paja delante de la iglesia. En realidad, una muy fútil circunstancia originó tal pánico. A medida que se identificaba cada cuerpo del ejército francés, tras haber tomado posición, se formaron ya al día siguiente de la batalla convoyes de prisioneros que, por Castiglione y Montechiaro, se dirigían a Brescia. Uno de estos destacamentos, escoltado por húsares, se acercaba por la tarde, avanzando desde Cabriana en dirección a Castiglione, donde los habitantes lo confundieron tontamente, antes de haber aparecido en lontananza, con el ejército austriaco volviendo en masa. No obstante lo absurdo de esta noticia, propalada por campesinos,
por los conductores auxiliares de los bagajes y por esos pequeños vendedores ambulantes que siguen a las tropas en campaña, la gente de la ciudad creyó todavía más este ridículo infundio, viendo que todos estos individuos llegaban precipitados y despavoridos. Se cierran inmediatamente las casas, los habitantes se parapetan en sus hogares, queman las banderas tricolores que ornan sus ventanas y se esconden en sus bodegas o en sus desvanes. Estos huyen a los campos con sus esposas y con sus hijos, llevando consigo todo cuanto de más valor tienen. Aquellos un poco menos turbados se quedan en sus viviendas, pero instan en ellas a los primeros heridos austriacos que encuentran recogidos en las plazas y a quienes de pronto agasajan y colman de atenciones. En las calles y en los caminos, atestados de vehículos cargados de heridos con destino a Brecha y de convoyes para el aprovisionamiento del ejército o que regresaban de esta ciudad, hay furgones conducidos a toda velocidad. Caballos huyendo en todas las direcciones en medio de gritos de espanto y de cólera, remolques cargados de equipaje que vuelcan, cargamentos de bizcochos que se desparraman en las cunetas que flanquean el gran camino. Por último, los conductores auxiliares, cada vez más aterrorizados, desenganchan los caballos y se lanzan a rienda suelta por el camino de Montechiaro y de Brecha, sembrando el miedo a lo largo de todo su recorrido, originando una increíble baraúnda, chocando contra las carretas de víveres y de pan que la administración municipal de Brecha envía continuamente al campamento del ejército aliado, arrastrando todo lo que encuentran por delante y atropellando a los heridos, quienes suplican que los lleven, y que, sordos a las observaciones, salen tambaleándose de las iglesias y avanzan por las calles, sin saber hasta dónde podrán ir. Días 25, 26 y 27. ¡Cuánta agonía! ¡Cuánto sufrimiento! Las heridas, agravadas por el calor, por el polvo, por la falta de agua y de asistencia, causan más intensos dolores, a pesar de los encomiables esfuerzos de intendencia para mantener en buen estado los locales transformados en ambulancias. Bifíticas emanaciones vician el aire y el insuficiente número de ayudantes, de enfermeros y de sirvientes se hace sentir agudamente, porque los convoyes enviados a Castiglione continúan descargando allí cada cuarto de hora nuevos contingentes de heridos. Por grande que sea la actividad que despliegan un cirujano jefe y 2 o 3 personas que organizan con regularidad transportes con destino a Brescia, mediante carretas tiradas por bueyes, por muchos que sean los solícitos servicios que prestan los habitantes de Brescia, poseedores de vehículos que van a recoger heridos y a quienes se encarga el traslado de los oficiales, el número de salidas es muy inferior al de llegadas, de modo que no cesa de aumentar el hacinamiento. En el pavimento de los hospitales o de las iglesias de Castiglione han sido colocados, unos al lado de otros, hombres de toda nación, franceses y árabes, alemanes y eslavos. Algunos provisionalmente recluidos al fondo de las capillas ya no tienen fuerzas para moverse, otros han de permanecer inmóviles en el estrecho espacio que ocupan. Resuenan bajo las bóvedas de los santuarios juramentos, blasfemias y gritos que ninguna forma de expresión puede reproducir. ¡Ah, Señor, cuánto sufro!, me decían algunos de estos desdichados. Se nos abandona, se nos deja morir miserablemente y, sin embargo, hemos luchado con arrojo. A pesar de las fatigas que han soportado, a pesar de las noches que han pasado sin dormir, el reposo se aleja de ellos. En su desolación imploran el socorro de un médico o se revuelcan desesperados, presas de terribles convulsiones, cuyo final serán el tétanos y la muerte. Algunos soldados, imaginando que el agua fría que se vierte sobre sus ya purulentas llagas produce gusanos, rehúsan dejar humedecer sus vendajes. Otros, tras haber tenido el privilegio de ser vendados en las ambulancias, ya no fueron tan afortunados durante su estancia forzosa en Castiglione. Y esas vendas, excesivamente ceñidas teniendo en cuenta el traqueteo del camino, eran para ellos una verdadera tortura, pues no se sustituían ni se aflojaban. Estos, con el negro manchón de moscas que se pegan a sus heridas, dirigen en todas las direcciones miradas despavoridas que no obtienen respuesta alguna. Aquellos, con el capote, la camisa, las carnes y la sangre, formando una horripilante e indescriptible mezcla en la que hay gusanos, varios
Tiemblan pensando ser carcomidos por esos gusanos que quieren ver salir de su cuerpo, pero que proceden de miriadas de moscas que infestan el aire. Aquí hay un soldado, totalmente desfigurado, cuya lengua sale, desmesurada, de su mandíbula desencajada y rota. Se agita y quiere levantarse. Riego con agua fresca sus labios resecos y su lengua endurecida. Tomo un puñado de hilas, lo mojo en el cubo que llevan detrás de mí y exprimo el agua de esa improvisada esponja en la abertura informe que reemplaza a su boca. Allí hay otro desafortunado. Le falta una parte del rostro, obra de un sablazo. Tiene la nariz, los labios, la barbilla separados del resto de la cara. En la imposibilidad de hablar y medio ciego, hace signos con la mano. Y mediante esta enojosa pantomima, a la que se añaden sonidos guturales, llama sobre sí la atención. Le doy de beber y vierto sobre su rostro, sanguinolento, unas gotas de agua pura. Un tercero con el cráneo ampliamente abierto expira esparciendo sus sesos sobre las baldosas de la iglesia. Sus compañeros de infortunio lo empujan con el pie porque entorpece el paso. Protejo sus últimos momentos y recubro con un pañuelo su cabeza, que él mueve débilmente todavía. Aunque cada casa se había convertido en una enfermería y aunque cada familia tuviese bastante que hacer asistiendo a los oficiales que había acogido, conseguí ya el domingo por la mañana reunir a cierto número de mujeres del pueblo que secundan lo mejor que pueden los esfuerzos que se hacen para socorrer a los heridos, pues no se trata de amputaciones ni de ninguna otra operación, sino que es necesario dar de comer y, sobre todo, de beber a personas que mueren, literalmente de hambre y de sed. Además, hay que vendar las heridas o lavar los cuerpos ensangrentados, cubiertos de barro y de parásitos, y hay que hacer todo eso en medio de fétidas y nauseabundas emanaciones, entre lamentos y alaridos de dolor, en una atmósfera rescaldada y corrompida. Se formó bien pronto un núcleo de voluntarios y las mujeres lombardas corren hacia los que más fuerte gritan, aunque no siempre sean los más dignos de lástima. Organizo, lo mejor posible, los socorros en el barrio que de los mismos parece más desprovisto y presto servicios, especialmente en una de las iglesias de Castiglione, situada en una elevación a la izquierda, llegando de Brescia, llamada, creo, Chiesa Maggiore. Hay allí cerca de 500 soldados asignados y hay otros 100, por lo menos, sobre paja delante de la iglesia y bajo lonas que se tendieron para protegerlos contra el sol. Las mujeres que ya están en el interior van de uno a otro con jarras y cantimploras llenas de agua cristalina para restañar la sed y humedecer las llagas. Algunas de esas improvisadas enfermeras son bellas y agraciadas muchachas. Su dulzura, su bondad, sus hermosos ojos, llenos de lágrimas y de compasión, y sus tan atentas solicitudes levantan un poco el ánimo y la moral de los enfermos. Muchachitos del lugar van de la iglesia a las fuentes más cercanas con cubos, cantimploras o regaderas. Tras el reparto de agua, se distribuyen caldo y sopa, que el servicio de intendencia ha de preparar en ingentes cantidades. Aquí y allá se han colocado enormes fardos de hilas, pero escasean las cintas, la ropa interior, las camisas. Son tan menguados los recursos en esta pequeña ciudad, por donde pasó el ejército austriaco, que ya no se pueden conseguir ni siquiera los objetos de primera necesidad. No obstante, compró camisas nuevas por mediación de esas buenas mujeres que ya han dado toda su ropa vieja y el lunes por la mañana envió mi cochero a Brescia para que allí compre provisiones. Regresa unas horas después con su cabriolet cargado de ropa, de esponjas, de vendas, de alfileres, de cigarros y de tabaco, de manzanilla, de malva, de saúco, de naranjas, de azúcar y de limones, lo que permite dar una limonada refrescante. Impacientemente esperada. Lavar las heridas con agua de malva, aplicar compresas templadas y renovar los apósitos.
Entre tanto, hemos reclutado, en primer lugar, es un viejo oficial de marina, después son 2 turistas ingleses que curioseando por todas las partes entraron en la iglesia y nosotros los retenemos casi por la fuerza. Por el contrario, otros 2 ingleses se muestran inmediatamente deseosos de ayudarlos, reparten cigarros entre los austriacos. Un sacerdote italiano, 3 o 4 viajeros y mirones, un periodista de París que después se encargará de dirigir los socorros en una iglesia cercana y algunos oficiales cuyo destacamento había recibido orden de permanecer en Castiglione colaboran con nosotros. Pero bien pronto uno de esos militares se siente enfermo de emoción y sucesivamente se retiran los demás enfermeros voluntarios, incapaces de soportar mucho tiempo el espectáculo de sufrimientos que no pueden sino tan escasamente aliviar. El sacerdote ha seguido el ejemplo de los otros, pero reaparece para darnos a oler delicada atención, hierbas aromáticas y frascos de sales. Un joven turista francés, anonadado a la vista de esas ruinas vivientes, de pronto estalla en sollozos. Un comerciante de Neuchâtel se dedica durante 2 días a vendar heridas y a escribir por los moribundos cartas de adiós a sus familiares. Nos vemos obligados, por su bien, a frenar su ardor, así como a calmar la compasiva exaltación de un belga, tan subida que tenemos un agudo acceso de fiebre, semejante al que tuvo a nuestro lado un subteniente llegado de Milán para reunirse con el cuerpo de ejército al que pertenecía. Algunos soldados del destacamento que había quedado Algunos soldados del destacamento que había quedado de guarnición en la ciudad intentan socorrer a sus camaradas, pero tampoco pueden soportar un espectáculo que abate su moral, impresionando demasiado vivamente su imaginación. Un cabo de ingenieros herido en Magenta, ya casi curado, que volvía a su batallón y que, según la hoja de ruta, disponía de unos días, nos acompaña y nos ayuda con valentía a pesar de haberse desmayado 2 veces seguidas. El intendente francés, que acaba de establecerse en Castiglione, autoriza por fin utilizar para el servicio de hospitales a prisioneros en buen estado de salud y llegan 3 médicos austriacos que secundan a un joven ayudante mayor, Corso, que me importuna varias veces para que le expida un certificado en el cual se constate su celo durante el tiempo que lo vi actuar. Un cirujano alemán que había permanecido intencionadamente en el campo de batalla para vendar a los heridos de su nación presta solícita y asistencia a los de ambos ejércitos. En prueba de gratitud, la intendencia lo envía pasados 3 días para que se reúna en Mantua con sus compatriotas. No me deje usted morir, decían algunos de esos desventurados que, tras haberme tomado la mano con extraordinaria vivacidad, expiraban, no bien les abandonaba esa fuerza facticia. Un cabo de unos 20 años, de rostro afable y expresivo, llamado Claudius Massuet, había recibido un balazo en el costado izquierdo. Su estado ya no permite la esperanza y él lo sabe muy bien. Así pues, tras haberle ayudado a beber, me lo agradece y, con lágrimas en los ojos, añade: «Ah, señor, si pudiera usted escribir a mi padre para que él consuele a mi madre». Tomé la dirección de sus padres y pocos instantes después había cesado de vivir. Los padres, que vivían en la Rue de Arles en Lyon, y de quienes este joven enrolado como voluntario era hijo único, no recibieron más noticias que las mías. Su hijo habría sido dado, como tantos otros, por desaparecido. Terminamos aquí esta parte del libro de Recuerdo de Solferino. Nos quedamos en la página número 61, pero todavía falta varias páginas más. Son las 4 de la tarde con 40 minutos, faltan solo 20 minutos para las 5 de la tarde y hoy es lunes 22 de noviembre del 2021. Espero que todos los que me escuchan y los que no me escuchan también se encuentren bien.